¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a construir una regleta de enchufes a medida, es decir, la longitud del cable que va desde la regleta hasta el enchufe va a ser la que necesitéis, ni más ni menos. Vais a ver que es un trabajo muy sencillo y que podéis realizar sin ningún problema. ¡Comenzamos! Antes de empezar con la construcción, quiero hacer una aclaración sobre la sección del cable que vamos a utilizar. Los cables, como sabéis, se identifican por su sección en milímetros cuadrados, es decir, es una superficie que si nosotros tiramos aquí un corte perpendicular al cable, la sección de cobre sería, en este caso, de 2,5 milímetros cuadrados de sección. Pues bien, en la mayoría de las regletas comerciales que encontráis a la venta, el cable que utiliza es de 1,5 milímetros cuadrados de sección, incluso en algunas, como posiblemente sea esta, sea menor, ¿de acuerdo? Eso lo hacen primero porque la potencia que es capaz de transmitir ese cable es suficiente para los consumidores que vamos a instalar aquí, pero yo os aconsejo que si vais a instalar una regleta en la que vais a conectar muchos consumidores, concretamente vais a consumir más de 10 amperios, yo os aconsejo que utilicéis cable de sección 2,5 milímetros cuadrados, que es este y es el que voy a utilizar para montar la regleta. También os dejo una etiqueta de un cable por 1,5 milímetros cuadrados de sección cada hilo, y en este caso el fabricante lo aconseja como máximo para 10 amperios. ¿De acuerdo? En este caso, como veis, si vais a sobrecargar la regleta con consumidores que al final entre todos consumen más de 10 amperios, os aconsejo la sección de 2,5 milímetros cuadrados de sección. La construcción es la misma para la manguera de 1,5 milímetros cuadrados de sección que para esta. El material que necesitamos es muy sencillo. Primero, las regletas las tenéis de diferentes dimensiones. También las tenéis con interruptor de encendido o apagado o sin interruptor. Yo recomiendo las de interruptor para evitar las cargas del standby, es decir, aquellos electrodomésticos que por ejemplo se queda un pequeño LED encendido, pues ese consumo lo podemos evitar simplemente apagando la regleta del interruptor. En cuanto al tamaño, la tenéis de 4 tomas, 5, 6 como esta, etcétera. Podéis elegir la que mejor se adapte a vuestras necesidades. Aquí tengo dos modelos diferentes. Luego necesitamos cable de 3 hilos, como veis, y de 2,5 milímetros cuadrados de sección cada hilo, que es la misma sección que tenemos en los enchufes de nuestra casa. ¿De acuerdo? Tenemos un cable azul, que es el neutro. Este que veis que es amarillo y verde es el de protección, el de tierra. Y el marrón es la fase. Fase, tierra y neutro. ¿De acuerdo? Os preguntaréis qué es este polvo que tiene, entre medias, tiene como un polvo blanco, ¿veis? Este polvo es inífugo, es decir, en el caso de que se produjera un sobrecalentamiento del cable, pues evita que arda. Un polvo de protección inífugo, lo vais a ver cuando peléis la manguera. En este caso vais a descubrir que dentro lleva ese polvo inífugo para evitar que el cable arda. Por último, lo que necesitamos para conectarlo a la toma de la pared es un enchufe. ¿Veis? Dos tomas para fase y neutro, y la toma de tierra que iría en el lateral, en ese contacto metálico que veis ahí. En este caso son enchufes planos, es decir, van a sobresalir muy poquito en la pared para poderlos situar detrás del mueble. Pero podéis comprar un enchufe normal o incluso extra plano, todavía los hay más planos que estos. Podéis poner cualquier otro enchufe siempre que admita esos 16 amperios que veis aquí, 16 amperios, 250 voltios en alterna. Aquí estáis viendo las características de la regleta. Como veis, tiene 4 enchufes, 4 puntos de conexión, características eléctricas para 16 amperios, 250 voltios, corriente alterna, potencia máxima que puede transmitir 3680 vatios, material termoplástico y con interruptor luminoso. Y en cuanto a las herramientas básicas que vais a necesitar, tenéis el destornillador plano, destornillador tipo Phillips o de estrella y unas tijeras de electricista. Opcionalmente podéis utilizar alicates de corte, ¿de acuerdo? Pero con las tijeras se puede hacer la misma operación, y pelacables. Este es un pelacables que nos sirve para quitar la cubierta aislante de los cables, pero también lo podéis hacer con un poquito de cuidado con la tijera. Por lo tanto, esto es lo básico y esto es opcional. Una vez que hemos cortado la longitud de cable necesaria, tenemos también desempaquetada la regleta y el enchufe. Lo que vamos a hacer es desmontarlo para hacer las conexiones eléctricas. El enchufe tiene aquí un tornillo central que lo aflojamos y a continuación ya podemos extraer esta parte para hacer las conexiones eléctricas
por la parte de atrás. ¿Veis? Esta es la cubierta y aquí tendremos que realizar las conexiones. Y en la regleta exactamente igual. Tiene aquí una parte con 2 tornillos. Veis que estos tornillos son diferentes, son tornillos de seguridad para que no se pueda desmontar, pero aquí tiene la zona de las conexiones. Entonces, aflojamos este otro y a continuación ya podemos retirar esta cubierta, donde vemos que tenemos una clema para hacer las conexiones eléctricas. Fijaos, viene identificado con N, este es el símbolo de la toma de tierra, ahí lo veis, y esta es la L. Por lo tanto, aquí conectaríamos la fase, que es el marrón, esta es la toma de tierra, verde y amarillo, y el neutro, de color azul. Lo primero es, con las tijeras, vamos a quitar la cubierta aislante blanca del cable, aproximadamente 2-3 centímetros. Mejor que sobre un poquito y que luego lo tengamos que cortar, a que tengamos que volver a quitar. Entonces vamos a dar un corte muy fino, sin llegar a los cables, eso es importante, ¿eh? Sin llegar a los cables. Y ahora podemos utilizar un truco de que este plástico se va rompiendo, como veis ahí, y lo podemos ir abriendo así. Y no hemos cortado los cables que van en el interior. Es muy importante que los cables queden intactos. Entonces este cable se pela muy fácilmente así. Hemos hecho unos cortes, como veis, los hemos partido, el cable, sin llegar a cortar el cable que va en el interior, los hilos. Separamos, veis aquí el polvo ese ignífugo de protección que os decía, lo retiramos. Y este lado ya lo tenemos. Vamos a hacer exactamente igual en el otro extremo. Empezamos con el enchufe. Lo primero que hacemos es, tenemos que quitar este prensaestopas, que se llama así, que es una pieza que sujeta el cable y evita que demos posibles tirones y se desconecten los cables. Es una pieza que sujeta el cable. Entonces vamos a aflojarlo, como estáis viendo con el destornillador de estrella. Yo lo prefiero quitar completamente, o podéis dejar uno puesto y moverlo. Yo en este caso lo he quitado, como veis, y la conexión la tenemos que hacer así, para que pille el prensaestopas el cable con el aislante, aquí. Conectaremos fase, por ejemplo, a este terminal, el neutro a este otro y la toma de tierra en este. ¿De acuerdo? Ese que está ahí debajo. Pues manos a la obra. Medimos la longitud, un poquito aquí a ojo. Tenemos que pelar como aproximadamente medio centímetro del cable, corto, con la tijera aquí. Pelamos como medio centímetro, enrollo los cables, ahí perfecto, exactamente igual vamos a hacer, este ya sería para aquí, veis que el tornillo está cerrado, lo tenemos que meter ahí y pillarlo, ¿de acuerdo? Entonces voy a abrir, si este destornillador pues es muy grande, utilizaré otro más pequeño, pero bueno, de momento vale. ¿Veis cómo se va levantando el tornillo? Ahí perfecto. Ahora lo que haríamos sería meter el cable aquí, así. ¿Veis que no quede nada del cobre que se vea por fuera? Y ahora ya lo apretamos para que haga una buena conexión eléctrica. Lo apretamos aquí fuertemente y comprobamos que esté sujeto. Ya tenemos puesto lo que es la fase. Vamos a por el neutro. Medimos exactamente igual un poco la longitud aproximada, así, cortamos con las tijeras, pelamos como medio centímetro de cable, retiramos el aislante, enrollamos, aflojamos el tornillo, para que veáis cómo se levanta, introducimos el cable en su posición, intentamos no dejar nada del cobre al descubierto y apretamos. Apretamos y ya queda ahí fijado. Vamos a por el último, que es el de la toma de tierra, este que tenemos aquí. Entonces tenemos aquí el cable, tenemos aquí el conector con su prisionero. Abrimos el tornillo, medimos la longitud aproximadamente, cortamos, pelamos, en este caso pues un poquito más,
ya que tenemos espacio por la parte de arriba. Enrollamos, lo introducimos así. En este caso, aunque salga un poquito por arriba, pues no pasa nada, y apretamos. Bien, fijaos en las conexiones. Fase, que va a uno de estos terminales, neutro, que va al otro terminal, y la tierra. La tierra es importante que vaya en el centro. Ahora, acomodamos un poco los cables para que no se pillen aquí. Por ejemplo, así. Volvemos a colocar este elemento que es el prensaestopas, que lo voy a atornillar un poquito ya de un lado. Para que vaya entrando ahí. Y ahora coloco de nuevo el cable y me voy al otro lado. ¿Veis que pillo bien el aislante aquí, No solamente los 3 cables, sino el aislante blanco. Ahora ya apretamos de los 2 lados para que se quede bien pillado. Y ahí lo tendríamos puesto ya. Bien, ya lo tenemos. Nos falta conectar la cubierta. Y la cubierta ya sabéis que va simplemente metida aquí. Así. Colocamos el cable. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es poner aquí otra vez el tornillo, apretarlo y listo. Bueno, una vez acomodados los cables, pues apretamos. Y este ya lo tenemos también puesto. ¿De acuerdo? Así. Vamos a por la conexión de la releta. Bueno, exactamente igual, tenemos aquí un prensaestopas, ahí lo estáis viendo. Tenemos que pasar el cable por este protector, también, que luego colocaremos aquí. El cable quedará pillado en el prensaestopas y hacer las conexiones eléctricas en estos terminales que tenemos ahí. Entonces, vamos a comenzar quitando esto, como exactamente igual en el caso del enchufe. Lo podemos dejar así, o lo quitamos completamente, como vosotros queráis. ¿Veis? Abrimos también estas conexiones. Este destornillador, como veis, es bastante más grueso. Podríamos hacerlo incluso con el plano. Aquí. Para que se abra esta conexión. Esta otra. Y esta. Lo primero, pasamos los 3 cables por este anillo. Ahí lo tenemos. Comprobamos que ahí entra perfectamente. Vamos a pasarlo un poquito más para que el prensaestopas pille la parte blanca. Y ahora vamos a conectar aquí la fase, que es el cable de color marrón. Entonces medimos aproximadamente la longitud. Como antes, mejor que sobre un poquito, que no que falte, ya sabéis. Cortamos. Pelamos. Enrollamos y ahora ya conectamos, como en el caso de antes, que no quede ningún hilo de cobre fuera ni se vea el cobre, que quede ahí bien introducido en la quema, y lo apretamos fuertemente, tiramos ligeramente para comprobar que está bien y ya lo tenemos. Continuamos con el de tierra. Recordáis aquí el símbolo, el de protección, que va conectado aquí en el centro. Entonces exactamente igual, medimos, cortamos, pelamos el cable, enrollamos y lo introducimos. Recordad que no se vea el cobre. Una vez ahí bien introducido, apretamos ahí fuertemente para que no se vaya. Y por último vamos a por el neutro, que se identifica con la N. Exactamente igual, medimos aproximadamente, cortamos y pelamos.
Lo conectamos, le damos un poquito de forma al cable y lo llevamos a su posición. Y una vez que está en su posición, pues observamos que no se vea ningún hilo fuera de cobre y como siempre pues lo apretamos. Ahí lo tenemos. Perfecto. Esto va a quedar así. Y lo único que me queda es poner el prensaestopas aquí. Entonces lo voy a sujetar así un poquito. Coloco uno de los tornillos primero. Ahora lo colocamos un poco el cable. Voy a sacar un poquito más de cable blanco para que lo pille bien. Esto iría aquí. Y este va aquí. Ahora vamos a adecuarlo aquí. Bueno, fijaos ahí como el tornillo va bajando hasta que enrosca. Y una vez que enrosca, pues lo apretamos. Ahí queda bastante bien sujeto. Como veis, pilla completamente el aislante, que lo veis salir aquí. Tenemos también este protector para evitar que el cable se doble y en este punto y se rompa, que es una avería muy frecuente de las regletas y de otros conectores. Y ya tenemos la conexión hecha. Fase, que es el marrón, toma de tierra, amarillo y verde, y neutro el azul. Colocamos la cubierta protectora con sus dos tornillos. Ahí la tenemos, ahí ha hecho clic. Colocamos estos tornillos y ya hemos terminado la regleta. Solo nos queda probarla. Bueno amigos, ya habéis visto lo fácil que es construir este tipo de regletas con la longitud de cable apropiada. En este caso esta tiene 5 metros de longitud de cable y además presentan la ventaja de que al ser autoconstruidas son regletas muy seguras porque estáis controlando en todo momento la calidad de los materiales que estáis utilizando, entre ellos la sección del cable. Y con esto me despido. Como siempre espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.